Paso 4. Construir los descriptores de los demás peldaños del nivel relacional. Primero, los descriptores cognitivos, luego los actitudinales y por último los procedimentales. Recordemos que los descriptores son las acciones observables de los alumnos y que la estructura de su redacción es la misma que la de los elementos de competencia, es decir, un solo verbo conjugado en tercera persona, tiempo presente del modo indicativo, más objeto. En todos los casos, es imprescindible cuidar la coherencia entre el verbo y el objeto, entendiendo la coherencia como el sentido adecuado que se construye al relacionar ambos componentes. Es la coherencia la que asegura que tanto el verbo como el objeto respondan al mismo campo de conocimiento y que haya pertinencia en su unión. Para esta construcción ascendente es igualmente importante considerar la congruencia de los descriptores entre las dimensiones, su complejidad creciente y su consistencia. Veamos. Con respecto a la congruencia. Para el caso del ejemplo que venimos trabajando, que es el diseño de la rúbrica del curso Análisis Textual, en este nivel relacional se parte del discurso como evento comunicativo completo en una situación social. Por eso se refiere en las 3 dimensiones. En la dimensión cognitiva, se espera que el alumno entienda el discurso como la suma de estructuras y significados. En la dimensión actitudinal, se espera que estudie sus componentes. Y en la dimensión procedimental, que aplique sus procedimientos en diferentes demandas comunicativas. De esa manera, se traza un abordaje congruente. Asimismo, en las 3 dimensiones se aborda el objeto de la unidad de competencia, que en este caso es el concepto, para mantener un mismo hilo conductor. Ahora miremos la complejidad creciente. Como cada peldaño representa un subnivel en el desarrollo de la competencia, se debe asegurar una complejidad creciente en los descriptores, de tal manera que a medida que se avanza entre peldaños, también se avance en acciones observables. Veamos un ejemplo con la dimensión actitudinal. El descriptor del peldaño 6 debe ser superior en complejidad al descriptor del peldaño 5. El descriptor del peldaño 7 debe ser superior en complejidad al descriptor del peldaño 6. En el ejemplo en cuestión se ve así. En el descriptor del peldaño 5 se indica que el alumno analiza el componente superestructural y macroestructural del discurso. En el descriptor del peldaño 6, además de sumar el componente microestructural a la estructura discursiva, se pasa del análisis a la justificación. En el descriptor del peldaño 7, se solicita evidenciar las diversas dimensiones del discurso, entre las que se encuentran los 3 componentes antes mencionados, lo que implica una visión más holística de cara al objeto señalado en la unidad de competencia. Esta misma complejidad creciente debe mantenerse en el elemento cognitivo. Aquí, el alumno primero reconoce el discurso como constructo formal y de significados. Luego aborda sus niveles constitutivos en la generación de sentido y por último, caracteriza el concepto que desarrolla el discurso a partir de esos constructos y niveles. En el elemento procedimental, el descriptor del peldaño 5 indica que el alumno produce discursos que consideran los rasgos generales de la textualidad. El del peldaño 6 implica la aplicación consciente de procedimientos en una variedad de formas discursivas. Y por último, el del peldaño 7 se extiende a los géneros discursivos priorizando en el desvelo del concepto como generador de discursos. Esta progresión de los descriptores o acciones observables debe mantenerse desde el peldaño 1 hasta el peldaño 10. Cada verbo, a partir del primero, debe ser la acción inmediatamente más compleja del verbo anterior, y de esta manera avanzamos hasta llegar al peldaño 10.
Así tendremos una escala de complejidad de 10 descriptores por elemento, siendo el del peldaño 1 el más básico y el del peldaño 10 el más complejo. Frente a la consistencia. Hablar de consistencia es hacer referencia a la correspondencia entre el nivel de complejidad de la acción y la complejidad del objeto que conforman un descriptor. La unión del verbo y el objeto no se hace de manera aleatoria, responde a un proceso en el que se considera la complejidad de uno y otro y las características de cada nivel de la taxonomía. Se sugiere tener en cuenta las siguientes ecuaciones. Para redactar los descriptores del nivel uniestructural, usar un verbo simple y un objeto igualmente simple. Para redactar los descriptores del nivel multiestructural, usar un verbo simple y varios objetos concretos. Recordemos que estos dos niveles son cuantitativos. Para redactar los descriptores del nivel relacional, usar un verbo complejo y objetos igualmente complejos. Para redactar los descriptores del nivel abstracto ampliado, usar un verbo complejo y objetos complejos y abstractos. Recordemos que estos dos últimos niveles son cualitativos. A pesar de la calificación de los verbos como simples y complejos, no olvidemos que la clasificación verbal que se sugiere en la taxonomía no excluye la posibilidad de que un verbo se mueva de nivel, según la complejidad de la competencia. Veamos un ejemplo de consistencia con los descriptores del nivel relacional, que es el que venimos abordando. En los tres descriptores del elemento actitudinal, se cuida que el verbo coincida en complejidad con los objetos, que en cada uno se establezcan relaciones y que los aprendizajes esperados respondan a una fase cualitativa.